nuestro Señor. Amén. No sé si conoces algunas de las cuevas que hay en la zona de la Sierra de Segura. Si te has criado aquí, te has criado en el campo, quizás sabes y conoces de algunas cuevas en un lugar y en otro lugar, quizás conoces de algunas cuevas que nadie conoce y tú sabes a dónde están. Pues hace unos días me contaron unas historias muy interesantes sobre algunas de las cuevas que están por aquí, incluso en esta parte montañosa que lleva a Beas de Segura, pues hay algunas cuevas y me contaban que en los años de la Guerra Civil, en el del 36 al 39, venían muchas veces a llevarse a hombres jóvenes para que tuvieran que luchar en la Guerra Civil. Y muchos, por supuesto, no querían ir porque sabían cómo iban a acabar. Así que me contaban la historia de que muchos de estos hombres jóvenes, o algunos, mejor dicho, algunos de estos hombres jóvenes se escondían en cuevas. Se escondieron en cuevas y por mucho tiempo, quizá meses, quizá años, estuvieron escondidos en cuevas por aquí y muchas de las mujeres iban de vez en cuando a darles de comer para que sobrevivieran allí en la cueva y luego volvían. Fíjate, hombres viviendo en cuevas. Y hoy quiero que vengáis conmigo, con los ojos de la imaginación, a otras cuevas, no las cuevas de la Sierra de Segura, sino otras cuevas. Otras cuevas que están en la nación de Israel, en un pueblo que se llama Adulam, que está al sur de la ciudad de Belén. Belén quizá os suena, donde nació Jesucristo, pues un poco al suroeste hay un lugar que se llama Adulam. Y ahí hay una ladera, quizá podéis ver fotos incluso en internet, hay una ladera, y en esa ladera se dice que hay bastantes cuevas. Cuevas que parecen vacías, pero si me acompañáis, hoy queremos ver que no todas están vacías. Si viviéramos hace 2000 y pico años, quizá 3000 años, vamos a estas cuevas y nos damos cuenta que en una de las cuevas parece verse una figura de un hombre. ¿Quién será que está viviendo en estas cuevas? ¿Será un ermitaño? ¿Será algún loco que está en esas cuevas? ¿Será algún criminal? Pues es David, el rey David. ¿Y qué hace ahí el rey David? Muchos dirían, pero ¿este no era el que fue ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel? ¿Ese no era el que venció al gigante Goliat con la honda y todos lo aclamaban? ¿Él no era el que fue hecho jefe de 1000 soldados? ¿El que es el amigo de Jonatán, el heredero del trono? ¿El que es el mismo yerno del rey? ¿Qué hace viviendo en una cueva? En la cueva de Adulam. Pues hoy queremos ver a David allí en la cueva de Adulam. No sé si os habéis dado cuenta, pero en la lectura que hemos hecho un pequeño salto. Hay una historia que vamos a ver la semana que viene, que es la historia de David en Nob, con los sacerdotes allí en Nob. Y esa historia la vamos a dejar para la semana que viene porque acaba en el final del capítulo 22. Pero vamos a ver estos versículos que ha leído el hermano Sebi. Y es que hay algo muy curioso en la vida de David, y es que hay muchísimos detalles de la vida de David. No creo que haya otro hombre, aparte de Jesucristo, no creo que haya otro hombre en toda la palabra de Dios que tengamos más detalles sobre su vida. Tenemos casi todo el libro de Primera de Samuel, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31, es todo sobre David. Después tenemos Segunda de Samuel, otro libro dedicado a David por completo. Primera de Crónicas, otro libro dedicado prácticamente entero a David. Y luego, por supuesto, tenemos los Salmos. No solamente tenemos las historias de David, sino los poemas de David también. Tenemos muchísimo de la vida de David. Mucho de su autobiografía. Mucho en los Salmos de que él nos cuenta lo que él vivía. Y David sabemos que era un hombre de fe. David era un hombre de fe. Aparece en Hebreos 11, incluso en Hebreos 11:38, que en Hebreos 11 nos habla de los héroes, los hombres de la fe. En Hebreos 11:38 nos dice, de los cuales estos hombres, el mundo no era digno de ellos. Dice que errando por los desiertos, como David, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso dice Hebreos 11:38, una clara referencia a lo que tuvo que vivir David. El héroe de Israel, el héroe de la fe también, allí escondido en una cueva. Qué raro, ¿no? Qué raro. El ungido de Dios. Era un hombre de fe, pero vamos a ver también que era un hombre de fe también con algunos borrones. El cuadro que hace David sobre Cristo no es un cuadro perfecto.
Es un cuadro que tiene borrones, que tiene errores, porque David era un hombre como tú y como yo, un hombre que sí reflejaba lo que iba a ser Cristo, el hijo de David, su descendiente, pero un cuadro que tiene borrones. Vemos que David, aunque era un hombre de fe, su fe tuvo altibajos. Y hoy vamos a ver alguno de ellos. En el texto que hemos leído, vemos a David allí, después de estar en la tierra de los filisteos, que va a la cueva de Adulam y allí clama a Dios. Y allí también su familia y un ejército se unen a él. Después de esta gran aflicción, vemos que viene su familia, viene el ejército y se unen a él. Pero hoy queremos ver a alguien más que a David en una cueva. Ver a David en una cueva, si nos quedamos ahí, no nos haría demasiado. Pero queremos ver no solamente a David en la cueva, sino al hijo de David. Al hijo de David, a Cristo, en las aflicciones también. A Cristo, el hijo de David, en su aflicción, en su sufrimiento en la cruz, también en la cueva del sepulcro, que estuvo Cristo allí por 3 días. Y queremos escuchar el llamado y la invitación de Cristo en este día. Porque aquí encontramos, en el texto que hemos leído, a un rey. David debía ser el rey legítimo era David, escogido por Dios y que servía a Dios, pero el rey legítimo estaba en la cueva. ¿Dónde estaba el rey desechado? Él estaba en el trono. Nos encontramos que el rey desechado, que no seguía a Dios, que no amaba a Dios, era el que estaba en el trono. Y el rey de verdad estaba en la cueva. ¿Y no es lo mismo que vivimos hoy en estos mismos días? ¿Quién es el Dios de este mundo? No es el rey legítimo, no es el rey de verdad, no es el rey de gloria, no es el rey de amor, es el rey de las tinieblas, el que está sentado en el trono de este mundo, el que es el Dios y el príncipe de este siglo, es Satanás. En este mundo es el reino de Satanás. Y cada uno de nosotros hemos nacido en ese reino. Somos hijos de ira, enemigos de Dios, bajo el reinado de Satanás. Y aunque este reinado de Satanás promete mucho, como el de Saúl, que prometía mucho, al final es un reinado de opresión, de terror y de angustia. Y el problema es que muchos se quedan en ese reinado, bajo ese rey que es Satanás, el mismo diablo. Saben que sí hay desilusión y insatisfacción, pero ahí se quedan, en su pecado, y no salen de ahí. Pero hoy el llamado y la invitación es a salir de ese reinado de tinieblas, salir de ese reinado de Satanás e ir al reinado de Cristo. Y eso muchas veces conlleva salir de lo confortable, salir de lo cómodo, conlleva peligro muchas veces, pero es el lugar donde mejor podemos estar. Salir de nuestra zona de confort y muchas veces ir a la cueva, como donde estaba David, también donde está Cristo, donde ahí está el príncipe de paz, el rey de amor, el que da agua viva de satisfacción total. Y la pregunta es, si no conoces a Cristo, ¿vas a salir de tu pecado, dejar el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y venir al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo? Porque lo que queremos aprender en este texto es que Cristo, el Rey de Reyes, el que fue afligido con grande aflicción, Él te invita a dejarlo todo y a unirte a Él para estar bajo su dirección. Cristo, el Rey de Reyes, que fue afligido, te invita a dejarlo todo para unirte a Él bajo su dirección. Así que el título de esta predicación es Únete al Rey. Únete al Rey. Únete al Rey. Deja al Rey de las tinieblas y únete al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que queremos ver es únete al Rey. Salir huyendo. Después de su charla con Jonatán, la pregunta en la mente de David sería ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? He intentado estar en mi casa, con mi familia, y ahí Saúl me quería matar. He intentado ir a Samuel el profeta, y Saúl me descubrió y me quería matar. He intentado ir al heredero del trono, a Jonatán, y tengo que salir huyendo. Pues David piensa entonces, bueno, voy a ir a los sacerdotes, voy a ir a Nob, la ciudad de sacerdotes, y eso encontramos en el capítulo 21, los primeros versículos, y esta historia la veremos la semana que viene. Y vemos ahí una historia en la que David no estaba confiando en Dios, solo estaba pensando en sí mismo, en salvar su vida y ya está. Pero al final ve que tampoco puede estar allí en la ciudad de los sacerdotes. Así que dice David, ¿a dónde voy a ir? Y es como que David se rinde. Deja de confiar en Dios y dice, ya está, me voy a los enemigos de Dios. Me voy a los filisteos.
¿Cuál es el lugar en que Saúl no me va a querer buscar? Pues donde están sus enemigos. Así que dice, me voy a los enemigos de Saúl y ahí no me va a poder buscar porque tiene temor de sus enemigos. Y se va a los enemigos de Saúl, pero que también eran los enemigos de Dios. Eran también los enemigos de Dios. Y David se mete en la boca del lobo. Se mete allí en Gat, esta ciudad de los filisteos, y encima no es que solo se meta en la ciudad de los filisteos, pero lo hago discretamente, es que lleva a la ciudad de Gat la espada del campeón de Gat. Campeón de Gat era Goliat, y David llevaba la espada de Goliat, así que imaginaros, llega David y aunque quisiera ocultarse un poco, ahí estaba esa espada. Todo el mundo sabía, espérate, esa es la espada de Goliat, esa es la espada del que este chaval se cargó en esa batalla, esa es la espada de Goliat, así que no lo hace muy discretamente David. Quizás nos podíamos preguntar, David, ¿no estás pensando en lo que estás haciendo? Está claro que te van a descubrir, está claro que esta táctica no te va a llevar a buen lugar. ¿Y sabes qué? Cuando dejamos de confiar en Dios, cometemos un montón de equivocaciones grandísimas, decisiones imprudentes, decisiones equivocadas una tras otra. Cuando estás lejos de Dios es que no sabes lo que hacer y cometes errores tan grandes como el de David aquí. Cuando en nuestra aflicción nos centramos solo en nuestro problema, en lo mal que estoy, nos encontramos muchas veces aturdidos haciendo cosas que no tienen sentido y más que nada, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa allí en Gat? Pues supongo que David intenta vivir ahí, en alguna casa allí, pero la gente, por supuesto, comienza a mirarle, comienza a hablar, a decir, pero este no es ese David. Incluso, al ver la espada, se acuerdan de la cancioncita que se cantaba, que tantos problemas había traído esa canción que decía, Saúl iría a sus miles y David a sus 10.000. Se acuerdan de la canción. Así que David se encuentra un día que los soldados filisteos le arrestan, seguramente lo apresan, y no sé si estuvo tiempo en la cárcel, pero lo llevan a la presencia del rey. Y es allí, cuando lo apresan, cuando lo cogen, quizá en el camino al rey o en la cárcel del rey, donde David vuelve en sí. David se da cuenta de que estaba centrado solo en sí mismo y levanta los ojos al cielo y fija sus ojos en el Señor. ¿Y cómo sabemos esto? Quizá dices, bueno, eso no lo leo aquí, pero quiero que me acompañes al Salmo 56, porque es que este tiempo en la vida de David, lo más espectacular de este tiempo es que es un tiempo que David escribe 4 salmos en este tiempo. Salmo 56. Mira lo que dice el título de este salmo tan precioso, que es el Salmo 56. Incluso el título dice que es un Mictam, que este título dice que es uno de los salmos dorados. Mictam de David dice, cuando los filisteos le prendieron, le arrestaron, lo apresaron en Gat. Y cuando los filisteos lo cogen y lo apresan y lo llevan delante del rey, entonces David compone este salmo. Allí en el pozo de la desesperación, donde estaba en el momento más oscuro, en una nación que no era la suya, era de los enemigos de Dios, le habían apresado, no tenía nada que hacer. Cuando los filisteos le prendieron en Gat, allí David comienza a volver en sí mismo. Y vemos lo misericordioso que es nuestro Dios. David se había desviado, no había confiado en Dios, no había seguido la voluntad de Dios, y Dios es misericordioso. Y vemos aquí en este salmo la aflicción en la que estaba David. David era un hombre en aflicción porque estaba ante sus enemigos, lo habían vigilado. Mira lo que dice el Salmo 56, el versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. David sabía que estos enemigos suyos lo estaban buscando para entregarle al rey. Y David estaba afligido por sus enemigos. Y tú, si eres hijo de Dios, tienes enemigos. Estate seguro de eso. Pero David estaba afligido en sus temores. Y leemos en el capítulo 21, lo ha leído Sebi, que cuando David estuvo ahí delante de Gat, delante del rey Aquis,
que tuvo gran temor, no un poco de temor, sino gran temor, cuando escuchó que se acordaban de quién era él, el que había matado a Goliat, cuando se acordaron de que él era el que se ha cargado a nuestro campeón, cuando se acordaron de quién era David. David tuvo gran temor porque pensaba que lo iban a matar, que la promesa de Dios no se iba a cumplir, y tuvo gran temor. Fíjate qué diferencia. Hace solo unos meses antes, David había ido con todo el valor del mundo, porque Dios estaba con él, porque estaba confiando en Dios, a ganar la victoria contra Goliat, contra ese gigante imposible. Y ahora, que está en una situación parecida, tiene gran temor. Antes no había tenido gran temor, había confiado en el Señor, y ahora que ha dejado de confiar en el Señor, tiene gran temor. Pero en el Salmo 56, David vuelve en sí, y en el versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Imagínate a David allí en la cárcel, sabiendo que le pueden cortar la cabeza en cualquier momento, o quizá como Sansón, le saquen los ojos y se rían de él. Quizá le va a pasar lo mismo. Y dice: pero ¿qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. David estaba en aflicción, también en sus huidas, no solamente con sus enemigos y los temores que tenía, pero todas las huidas que había hecho, huyendo de un lado a otro. David se sentía ahora un fugitivo. David, en estos 2 capítulos que hemos leído, hace muchísimos kilómetros. David había estado en su casa, pero de su casa tiene que ir a Samuel, a los profetas, a estar ahí. No le va bien, después vuelve a donde estaba Jonatán, a Gabaa, tampoco, entonces va de ahí a Nob, a los sacerdotes, tampoco le va bien, y de Nob va a Gat, donde están los filisteos, va huyendo de un sitio a otro, y luego sabemos que de Nob, de Gat, de los filisteos, iría a la cueva de Adulam. No para de huir. Estoy cansado ya de salir corriendo, Señor, de huir. Y por eso en el versículo 8 del capítulo 56, del Salmo 56, le dice al Señor: mis huidas tú has contado. Señor, tú sabes que no puedo estar tranquilo, no puedo tener reposo, solo estoy saliendo, huyendo de un sitio a otro. También la aflicción la vemos en sus lágrimas, porque ese mismo versículo 8 dice: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Señor, tú sabes mis lágrimas, tú sabes que estoy llorando, Señor, tú sabes mi dolor, tú sabes mi aflicción, y Hijo de Dios que estás aquí, si conoces a Cristo de verdad en tu corazón, el Señor ve tus lágrimas, el Señor sabe tus lágrimas, el Señor conoce cada lágrima que ha salido de tus ojos, todas las sabe, y aquí de una manera preciosa dice en la redoma, en este vaso. Es como que Dios guarda en un vaso todas tus lágrimas. Ni una lágrima sola va a caer a la tierra y quedarse ahí olvidada. Todas tus lágrimas Dios las tiene en un vaso. Y no solo eso, todas tus lágrimas Dios las tiene escritas en su libro. Dios no se va a olvidar cuando sus hijos están en la aflicción y en su soledad. También David estaba afligido. ¿Qué es lo que estaría pensando aquí David? David pensaba: ¿es que nadie me quiere? ¿Es que nadie va a estar aquí para protegerme? ¿Es que nadie va a dar su vida por mí? ¿Es que nadie va a decir: yo estoy con David? Porque había ido a Jonatán y ya no estaba con Jonatán, había ido a los profetas, había ido a los sacerdotes, había ido a uno, al otro, y dice: bueno, voy a los filisteos, que como odian a Saúl, a lo mejor están conmigo, pero tampoco. Dice: ¿es que nadie está por mí? Pero cuando mira arriba, cuando mira a Dios, puede decir David en el versículo 9, la última parte del versículo de ese Salmo 56, dice: esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, que Dios está por mí. Puede ser que nadie en el mundo esté conmigo, ni esté por mí, ni esté para ayudarme, pero esto sé, que Dios está por mí. Esa era la aflicción de David, y todo esto le llevó también a las dudas, porque cuando hay aflicción entran dudas. Cuando Dios nos prueba, muchas veces nos entran dudas porque dejamos de mirarle a Él y solo nos miramos a nosotros y a nuestros problemas. Y claro, David pensaría: Dios me ha hecho una promesa que voy a ser rey, pero estoy lo más lejos de ser rey que puede ser. No puedo estar más lejos, estoy en la cárcel, estoy apresado, estoy fuera de la voluntad de Dios, estoy fuera de la nación de Dios. ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿Va a romper Dios su promesa? Dios, me parece que no estás cumpliendo tus promesas. Eso es lo que estaría pensando David aquí.
Ahora, los filisteos, es curioso que ahí en el 1 Samuel 22, 21, los filisteos le recuerdan un poco la promesa de Dios a David, porque cuando ven a David dicen, ¿no es este el rey de la tierra? Los filisteos reconocían, es que este seguramente será el rey de la tierra, porque era el más valiente de todos. Y le recuerdan a David la promesa que le había dado Dios. Muchas veces los enemigos de Dios nos recuerdan las promesas que Dios nos ha dado. Así que en el Salmo 56 acaba diciendo, Señor, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Fíjate lo que dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Tú has hecho un voto, Señor, tú has hecho una promesa sobre mí. La tienes que cumplir, Señor. Dice, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, confío en tu promesa. Sí, hay aflicción, hay lágrimas, hay huidas, hay temores, hay enemigos, hay soledad, hay dudas, pero Señor, confío en tu palabra. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Pues seguramente después de este tiempo apresado, lo llevan a la presencia del rey Aquis, este rey enemigo, y le dicen, mira, aquí está nuestro enemigo David, este es el que mató a Goliat. Y David, con su mente tan rápida que tenía, pues se hace el loco, y nunca mejor dicho, hace como que se le cae la saliva a escribir en las paredes y en los portales y demás, a actuar de una manera muy extraña, y así consigue liberarse de este gran peligro que tenía, y cambia su comportamiento para engañarles. Y podríamos decir, mira, le salió bien el truco a David, pero ahí se ve lo bajo que había llegado David, haciéndose el loco delante de ellos. Sí, el extraño truco ha funcionado, pero ver a David así, de un soldado que había luchado con valentía y ganado contra Goliat por la voluntad de Dios, a verle aquí como un loco que se finge que está loco, que no. Qué triste, qué deprimente podríamos decir. Ahora solo logra escapar por los pelos haciéndose el loco, pero así es lo que pasa cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de que Él sea toda nuestra confianza. Como hemos visto, David en mucho de esto no fue un ejemplo de Cristo, y esta historia nos muestra que no estaba confiando en el Señor. Era un momento en su vida cristiana donde estaba frío, como muchos de nosotros que nos enfriamos. Muchos de nosotros que dejamos de leer la palabra de Dios por un tiempo, que dejamos en vez de estar en la casa del Señor cada vez que las puertas se abren, dice, bueno, no pasa nada si paso unas semanas sin estar en la casa del Señor, y nos vamos enfriando más y más, perdemos esa comunión cercana con el Señor y llegamos a estar donde David estaba, pero el Señor es muy misericordioso y muy paciente con sus hijos. Y Dios permite que David salga, que David escape. Es más, el rey le echa. El rey le echa y dice, sacadla a ese de aquí. Y el rey lo echa. Y vamos a ir a otro salmo que David escribe cuando el rey le echa. Salmo 34, que ha leído el hermano Sebi. Porque en el título de ese salmo, y creemos que los títulos, no el título en negrita, sino ese título que está debajo, esos títulos creemos que son inspirados por Dios. Y dice ahí el Salmo 34, el título, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Abimelec era el título que se le daba a los reyes filisteos. Dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Otro salmo tenemos. Y esto vemos el ejemplo de David. David en todo momento de gran aflicción, aunque por un tiempo se había alejado, pero busca a Dios, y nos escribe estos salmos para que veamos su corazón en estos tiempos. Y cómo empieza el salmo cuando Dios le ha liberado de este embrollo que él se había metido. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y mira lo que dice el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él estaba en aflicción, era un rey que estaba en aflicción,
pero Dios le libra. Dios fue su refugio. Él había ido al profeta Samuel y no había encontrado refugio permanente. Había ido al príncipe Jonatán y tampoco. Al sacerdote Ahimelech y tampoco. Al mundo, a los enemigos y tampoco había encontrado refugio permanente. ¿A dónde iré? ¿A dónde voy? Nadie me quiere, diría David. A nadie le importo. Nadie se preocupa por mí. Quizás tú has pensado todas esas cosas. Quizás tú has pensado en algún momento, Señor, nadie me quiere, a nadie le importo. ¿A dónde voy a ir? Ven a Cristo. Él tiene palabras de vida eterna. Él es el refugio que nunca te va a dejar. Y eso es lo que hace David. David acaba en la cueva, donde allí vuelve a restaurar su comunión con el Señor. Quizá ya de camino a la cueva lo estaba haciendo, pero en la cueva David vuelve a restaurar su comunión. Y encontramos otros dos salmos que no nos da tiempo a mirar, el Salmo 142 y el 57, que David escribe y nos dice cuando estaba en la cueva, cuando estaba allí en la cueva. Hagamos eso, sigamos el ejemplo de David, pero más que nada el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estaban en aflicción, en vez de mirar a los demás por ayuda, en vez de mirar a nosotros lo mal que estamos, miremos al Señor, miremos al Señor. Allí en la cueva, David tiene tiempo para pasar a solas con el Señor. David, por supuesto, busca una cueva como un lugar de refugio y nosotros tenemos que ir a Cristo, el lugar de refugio. Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cristo, Dios, nos libra de la aflicción. Ahora, hablando de este rey al que tenemos que ir, este rey en su aflicción, nadie sufrió más aflicción que Cristo. Cristo es el varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53 nos dice que afligido él, sufrió aflicción, afligido él, haya angustiado y no abrió su boca. Eso lo hizo por nosotros. En vez de devolver, cuando le daban, él no devolvía, él no abrió su boca. En vez de devolver maldición, no, él cayó. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Rey Cristo sufrió la mayor aflicción, mucho mayor que las aflicciones de David, son las que sufrió Cristo. Y la aflicción de Cristo fue una aflicción en la que Cristo no pecó para nada. David sí que se alejó, pero Cristo no. Cristo fue perfecto incluso en la mayor aflicción, porque Cristo vino y sufrió la mayor aflicción. ¿Para qué? Para salvarte de tus pecados. Esa aflicción que sufrió en toda su vida siendo pobre, no teniendo a dónde dormir, no teniendo qué comer en muchas veces, esa aflicción que sufrió cuando fue torturado, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario por ti y por mí, tuvo esa aflicción y sufrió esa aflicción para que tú no la tengas que sufrir, porque tú y yo la merecíamos. Y la aflicción más grande en el infierno la merecíamos tú y yo, pero Él la sufrió para que tú no tengas que sufrir de la manera que mereces. Únete al Rey en su aflicción, pero también, en segundo lugar, únete al Rey por su invitación. ¿Cómo? Me pregunto al leer esto, y podemos volver ya a 1 de Samuel, capítulo 21. David sale de la tierra de los filisteos y va a la tierra de esta cueva, en la cueva de Adulam, y está allí en la cueva, pero ¿cómo sabía la gente que él estaba en la cueva? ¿Cómo lo supo sus familiares y cómo lo supo estos hombres que vinieron a él? Pues suponemos, como sabemos que David llevaba unos pocos siervos con él, entonces seguramente alguno de estos siervos fue a informar a la familia. Era importante que la familia de David viniera a él, porque estaba claro que si Saúl quería atacar a David, una cosa que se ha hecho muchas veces es atacar a la familia. Entonces así tendría más posibilidades de apresar a David. Entonces lo que hace ahí David es enviar un siervo, seguramente, para informar a su familia de dónde estaba. Y seguramente el rumor salió, que David estaba allí. Un rumor que no llegó a Saúl, pero que muchos escucharon. ¿Te imaginas gente diciendo, oye, ¿has escuchado? ¿Has escuchado que el hijo de Isaí, David, el que luchó contra Goliat, el que nos salvó de los filisteos, el que es yerno del rey, el que es amigo de Jonatán, el que Saúl quiere matar, ¿sabes que está en la cueva de Adulam? Yo me voy a unir a él.
yo estoy harto ya de este reinado de Saúl que no ama a Dios y que no sigue a Dios, yo me voy a unir a él. Algún otro diría, sí, yo también desde que Saúl está en rey estoy endeudado, me ha quitado a mi hijo para que su hijo le sirva en su ejército, no tengo a nadie que me ayude en el trabajo, me voy a David. Yo también voy, yo luché con David cuando él estuvo como capitán, como jefe, y no hay otro capitán como él, voy a ir a él. Así que todos estos van viniendo a David. Y sabes, vemos aquí la provisión de Dios. Dios proveyó a David lo que necesitaba. Dios estaba cumpliendo su promesa a David. Le dio su familia, que no la tenía. En algún momento hay un salmo que decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y es posible que David pensara así, mi padre y mi madre me abandonarán también. Pero Dios le dio a su familia también, Dios le dio un ejército. Es más, no solo eso, leemos que Dios le dio un profeta de aquellos que seguramente David estuvo con ellos. Cuando David estuvo con Samuel, le trajo un profeta que se llamaba Gad. También en el capítulo 22 le trajo un sacerdote, el hijo del sumo sacerdote, vino a David, también tenía un sacerdote. Y sabes que Dios va a hacer lo mismo con Cristo. Aunque veamos que Cristo es rechazado en este mundo, Dios está trayendo un pueblo para Cristo, un pueblo que va a venir a Cristo, salvado por gracia, por medio de la fe, un pueblo va a venir a servir a Cristo, a unirse a Cristo, y de eso podemos estar completamente seguros. Le ha dicho el Padre al Hijo, yo te daré por herencia las naciones. Y el Padre va a traer al Hijo a almas que vengan en arrepentimiento. No pensemos que el tiempo de que las almas se salven, de que se arrepientan de sus pecados, ya ha acabado, que es imposible. No, Dios sigue obrando en el día de hoy y Dios sigue trayendo almas para el ejército de Cristo. Almas que sean ahora la familia de Cristo. Almas que sigan y sirvan a Cristo de todo su corazón. Y aquí tenemos cómo estas personas vienen al rey, y la invitación aquí es, únete al rey, ven al rey, él te invita, y ¿sabes qué? Te invita en tu condición. ¿Quiénes fueron los que fueron a David en la cueva? Mira el versículo 2 del capítulo 22. Y se juntaron con él todos los afligidos. Los afligidos vinieron. La palabra ahí significa los que estaban en apuros. Si estás en apuros es que no están muy bien. Era gente que lo estaba pasando mal, apurados, gente que quizá estaban siendo oprimidos, quizá por Saúl, quizá por otras personas, gente que habían sido abusados, gente que estaba oprimida. Y es que en este mundo va a haber aflicción. Job lo aprendió en sus propias carnes y dijo Job, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando pones un fuego va a haber chispas y son tan débiles, y así muchas veces es nuestra vida. Así el hombre nace para la aflicción. Y cuánto más el corazón del pecador no solamente tiene aflicción externa, sino aflicción interna. Cristo se lo dijo incluso a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Los hijos de Dios van a tener aflicción, pero por dentro el Señor les da esa paz. Pero es que los hijos de las tinieblas tienen aflicción interna y externa también muchas veces. Estaban afligidos estos. También estaban endeudados. Dice ahí, y todo el que estaba endeudado. Todos los afligidos y también los endeudados. Gente que había contraído deudas. Quizá por sus malas decisiones habían contraído deudas, o quizá por injusticias o por necesidad. Necesitaban pagar algo y no tenían el dinero. Y cuanto más tiempo pasaba, más grande era la deuda. Nuestro pecado es igual. ¿Sabes que todos nosotros, aunque en tu cuenta del banco tengas muchos ceros y no haya ninguna deuda, todos nosotros hemos tenido una deuda con Dios, y es la deuda del pecado. Todos nosotros estamos así, por cuanto todos pecaron y están destituidos, y tienen una deuda con Dios, y una deuda que cada día, por nuestro pecado, se hace más grande. Y no solamente eso, vinieron también los que se hallaban en amargura de espíritu. La palabra ahí es descontento, gente que estaba insatisfecha con cómo estaban las cosas, gente que no estaba contenta con el reinado de Saúl, no le gustaba lo que estaba haciendo, no había satisfacción, esperaban algo más de Saúl, estaban hartos de servir bajo un rey cruel, un rey egoísta, querían servir bajo un rey guiado por Dios, un rey generoso, un rey bueno, y por eso vinieron a David. ¿Estás tú insatisfecho con las cosas del mundo? Porque el mundo no te llena ni nunca te va a llenar, solo Cristo satisface.
Te pregunto, ¿estás tú como estos hombres que vinieron a David? ¿Estás afligido? ¿Te encuentras en apuros, con lágrimas? ¿Sientes también la deuda de tu pecado? ¿Sientes que tu pecado significa una deuda impagable con Dios? ¿Estás descontento e insatisfecho con las cosas de este mundo? ¿Este mundo te amarga la existencia? Entonces la respuesta a estas preguntas es: ven a Cristo. Ven a Cristo, ven al Hijo de David. ¿No dijo Cristo en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los afligidos, los endeudados, los que están descontentos, insatisfechos, venid a mí. Y luego dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sabes que Él va a transformar tu aflicción y te dará descanso en la aflicción, descanso en el corazón. Más que eso, Él va a pagar tu deuda. Él va a pagar tu deuda, ya que por eso murió en la cruz, por la deuda de nuestro pecado. Y Él quitará tu amargura, Él quitará tu insatisfacción, tu descontento, y te da gozo verdadero en el corazón, gozo permanente. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no das ese paso de obediencia, ese paso de arrepentimiento y fe y vienes a Él? Quizá hay alguien escuchando por internet que tiene que venir a Él, a Cristo. Has estado posponiéndolo una y otra vez, pero hoy es el tiempo de venir al Señor. Aquí nos dice que no eran los ricos los que venían a David, no eran los poderosos, no eran las buenas personas, no van los buenos, sino van los malos a seguir a David, los que sabían que eran pecadores, porque no hay ninguno bueno. No van los ricos, no, iban los pobres con las deudas. No van los que se lo estaban pasando genial en la vida, de fiesta en fiesta, como aquí en Cortijos Nuevos hemos tenido un par de días, pero iban los que estaban pasándolo mal y muy mal. ¿Sabes qué es lo que dijo Cristo? Cristo dijo cuando vino: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo que Cristo quería decir ahí es que no ha venido a llamar a los que se creen justos, porque la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y en 1 Corintios 1:27 nos recuerda que es lo necio del mundo lo que escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Es lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos 400 hombres que vinieron a David no tenían nada de qué jactarse, y Dios los escogió por eso. Vinieron a David y muchos fueron transformados, y de ahí, de estos 400, salieron los 30 valientes de David, sus capitanes, sus generales, y muchos de ellos hombres de fe, hombres que sirvieron al Señor en su vida. Cristo te invita en tu condición a que vengas a Él. No esperes a mejorar un poco. Voy a ver si mejoro un poco y entonces voy a Cristo. No, ven a Él, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy, porque estás trabajado y cargado. Ven a Cristo hoy. Y Él te invita, no solamente en tu condición, te invita a descansar en Él. Venid a mí, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo os haré descansar. Él os hará descansar. El mundo no te va a hacer descansar. La filosofía no te va a hacer descansar, el yoga no te va a hacer descansar, la música relajante no te va a hacer descansar en el corazón. Solo Cristo te va a hacer descansar de verdad. Solo Él. Nadie más te va a dar descanso verdadero. Estaban afligidos estos hombres que vinieron a David, pero David, en ese Salmo 34 que ha leído Sebi, les dice: mira, muchas son las aflicciones del justo, vais a tener aflicción, pero de todas ellas le librará Jehová. Eran pobres y endeudados, y David les podía decir: mira, los mismos leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a proveer para tus necesidades. Y en el Salmo 34 también les dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Estáis en amargura de espíritu. Dice: dichoso el hombre que confía en Él. Si confías en Él, vas a estar feliz y satisfecho. Cristo te invita a descansar en Él. Él quiere transformar tu vida. Y también te invita a aprender de Él.
también dice eso en el Mateo 11. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vemos en ese Salmo 34, que seguramente fue escrito en esta invitación que David daba, en ese Salmo dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David estaba invitando a todos estos: venid, venid. Venid, sí, para ser parte de mi ejército, pero un ejército santo, un ejército que va a vivir en el temor de Dios. No un ejército para vengarse de Saúl, nunca lo buscó este ejército. Quizá algunos vinieron con esa idea: vamos a David y nos vengamos de Saúl. No, este será un ejército santo. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice el Salmo 34, y salva a los contritos de espíritu. Únete al Rey, acepta esta invitación, recibe esta invitación del Rey, de Cristo, que dice: ven a mí, ven a mí. Y la palabra de Dios dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Ninguno de estos 400 fue rechazado por David. David no dijo: no, tú no. No, tú no, tú eres demasiado malo, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. No, todos los recibió David, y así también todos los que vienen a Cristo, Cristo los recibe. Entran a formar parte de la familia de Cristo, hermanos menores de Cristo, hijos de Dios. Únete al Rey en su invitación, únete al Rey en su aflicción, y en último lugar, tercer lugar, únete al Rey bajo su dirección. Únete al Rey bajo su dirección. No es unirte al Rey para ser igual al Rey, sino es para que Él mande en tu vida, para que Él sea tu Señor. Mira lo que dice el versículo 2. Dice que vinieron todos estos y fue hecho jefe de ellos. David fue hecho el jefe. David era el escogido para ser el rey. Estos hombres no venían para mandarle a David, sino que para que David le mandara a ellos, para ponerse bajo la dirección de David. Y así ocurre con Cristo, nuestro capitán. Cuando vienes a Él, vienes para servirle, para que Él sea tu Señor. No pienses que Él puede ser tu Salvador y no tu Señor. Si lo recibes como Salvador, es también el Señor de tu vida, el que manda. Él es el que dice a dónde vamos, contra quién luchamos. Él es el jefe. Él es nuestro Rey, nuestro capitán, y te digo que es el mejor servicio que puedes hacer, el servicio a Cristo. Porque no pienses que puedes ser neutral. Si no estás bajo el reinado de Cristo, estás bajo el reinado de Satanás. Si no estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo a Satanás. Y el servicio a Satanás tiene el peor pago que hay, porque es el ser lanzado al lago de fuego. Él manda a los suyos, únete al Rey bajo su dirección, porque Él manda sobre los suyos, pero más precioso de todo, Él cuida de los suyos. Leemos aquí que David fue a Mizpa de Moab, en el versículo 3, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David lleva a toda su familia y a sus hombres a Moab, a una fortaleza en ese país. Esta vez decide ir a Moab, que también era enemigo de Saúl, pero ahí David tenía familia. La bisabuela de David, que era Ruth, era moabita. Así que sus antecedentes venían de esa nación también. Una moabita que se había casado con un israelita. Vemos que David estaba confiando en Dios en este momento. También los moabitas eran hijos, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y David vemos aquí que honra a sus padres, busca el bien de su familia para protegerles en el tiempo de la aflicción. ¿No nos recuerda esto al mismo Cristo? Que en el tiempo de la aflicción, cuando estaba allí en la cruz, Él buscó cuidar y proteger a su propia madre. Cuando dijo ahí a Juan: he aquí tu madre, he aquí tu hijo, y buscó la protección de su propia madre. Y es que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ese mandamiento, ese quinto mandamiento, no acaba cuando nos independizamos. Ese mandamiento continúa toda la vida. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. 1 Timoteo 5:4 dice: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así buscó David proteger y honrar y cuidar de sus padres. Pero el Rey de Reyes, el Hijo de David, no solamente cuidó de su madre terrenal, como Cristo cuidó ahí de su madre terrenal María, pero más que nada, Él cuida de toda su familia espiritual, que somos tú y yo, si tú le has recibido. Cristo busca cuidarte a ti. Cristo busca que estés con Él
cuidarte, guiarte por pastos verdes, y eso significa también la protección del Rey. Te va a proteger, va a guardar tu vida, va a llevarte por aquellos pastos que no te van a hacer daño, lejos del precipicio del pecado y cerca de su cuidado. David quería proteger a los que eran suyos, e incluso lo vemos al final del capítulo 22, cuando viene este joven Abiatar, y en el versículo 23 le dice: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. En Cristo estamos a salvo. Este joven estaba a salvo con David. Dice: quien venga por mí, viene a por ti, quien viene a por ti, viene a por mí. Estamos unidos en esto, y nosotros estamos unidos a Cristo. Como a Cristo nadie le puede tocar, a nosotros nadie nos puede tocar. Cristo nos está protegiendo hasta que sea la voluntad de Dios, hasta que sea el día que Él tenga en esta vida para nosotros, hasta que nos llegue el día. Nadie nos puede tocar. Es más, un evangelista como George Whitefield, cuando recibía ataques, e incluso muchas veces cuando predicaba, le atacaban, le tiraban piedras y demás, él dijo una palabra y él dijo: hasta que sea la voluntad de Dios, los hijos de Dios somos inmortales. Y dices: ¡guau! ¿Qué palabra está diciendo? Pero eso significa, básicamente, hasta que Dios haya determinado el día, el hombre no puede hacer nada que Dios no ordene. El hombre no puede hacer nada por sí mismo hasta que Dios diga el día, que sea el último día de tu vida. Nadie te puede tocar, Dios estará contigo. El ángel de Jehová, había dicho David en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y así sería con el ejército de David, y así ocurre también con el ejército de Dios, con los soldados de Cristo. Y no tenemos tiempo para entrar a eso, pero incluso vemos a algunos de estos soldados, cuando vinieron aquí a David en la cueva de Adulam, leemos que incluso querían obedecer todos los deseos de David. David tuvo un deseo en esta cueva de beber de la fuente de Belén, y arriesgaron su vida para ir a Belén a traerles de esa fuente y traerles agua. David daban su vida por el rey. Te pregunto, ¿has recibido esta invitación del rey? La acabamos de dar, esta invitación del rey. ¿La has escuchado? Sí, pero ¿la has recibido en tu corazón? ¿La has aceptado, la invitación del rey? Es una invitación a unirte al rey en su angustia. Sí, habrá angustias, pero con él estarás seguro. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Con Él estarás protegido, Él te cuidará, ponte bajo su dirección, recibe esta invitación y sírvele con toda tu vida. Estos tres hombres que leemos después en 2 de Samuel 23, del 13 al 17, leemos de la vida de estos tres capitanes que arriesgaron su vida por servir a su Señor, por servir a David. ¿Estamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida completamente para servir a Cristo y hacer su voluntad? La invitación sigue dándose en el día de hoy, a dar nuestra vida por Cristo, a venir a Él en su angustia y en su aflicción. Cristo ya no está en la cueva del sepulcro, Cristo ha resucitado y está ahora sentado en el trono. La cueva está vacía, pero el trono está ocupado. Y Cristo sigue diciendo: venid a mí, todos los angustiados, venid a mí, todos los endeudados, venid a mí. Todos los que estén descontentos, insatisfechos, con amargura de espíritu, venid a mí y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador? Y si ya has confiado en Él, ¿te has entregado a su servicio? ¿Quieres servirle en todo lo que sea? ¿Quieres aprender más de Él, estar cerca de Él y hacer su voluntad? Vamos